Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo especial, Señor, que nos permites dirigirnos, Señor, aún por estos medios. Gracias porque tú has puesto todos los recursos para que podamos hablar de tu palabra, para que podamos justamente saber, Señor, que tú necesitas que tu pueblo escuche tu voz. Hoy quiero compartir con ustedes justamente la palabra, la orden de Dios para Josué. Estamos en el libro de Josué y qué pertinente es justamente que podamos encontrar esta palabra y que nos pueda hablar a nuestra vida. La orden de Dios para Josué es una revisión de la historia de Israel de Egipto a Canaán. Israel fue sacado de la esclavitud, desagradante y todo. Pero estos fueron los eventos históricos, pero no fueron solamente históricos. Dios habla a través de la historia para dar un ejemplo de nuestra liberación de la degradante esclavitud del pecado. Venía el pueblo de Israel siendo esclavo de Egipto. Sale de Egipto por la mano de Dios. Camina por el desierto. Se encuentra el camino hacia la tierra prometida. Pero eso va a producir justamente muchas cosas que nosotros también vamos a experimentar. Por eso es que Pablo aclara en 1 Corintios 10, 1 al 7, y quiero comenzar con esta porción bíblica, y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo las nubes, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y aquí está Pablo dando una remembranza de lo que ocurrió justamente con el pueblo que salió de Egipto y que caminó y caminó. Pero la palabra es tan especial, es tan importante. El acto central de la redención en el Nuevo Testamento es la obra de Jesús, de Israel, de Egipto. Es la redención en el Antiguo Testamento y es la liberación de Israel de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, el cual somos parte de esto, es la obra de Jesús en la cruz. Israel fue guiado por Moisés, anduvo en el desierto del Sinaí. Durante ese tiempo Israel experimentó una providencia sobrenatural, tal como la provisión del maná, el agua de la peña, la nube de día y la columna de fuego de noche, y así sucesivamente. Durante este tiempo ellos recibieron la revelación divina, la ley mosaica. Dios le comunicó su estándar de santidad. ¿Qué creen que está pasando en este momento en nuestra vida? Dios está tratando de comunicarse con nosotros. Dios está haciéndonos entender que hay un desierto que hay que cruzar antes de llegar a la tierra prometida. Pero ¿cuál es este desierto? ¿Cuál es el propósito de Dios en este desierto? Y eso quiero compartirlo tan claramente con ustedes a la luz de la palabra. La tierra de Canaán representa el destino del pueblo de Dios después de que fueron liberados de esa esclavitud tan degradante. No su destino final como está en los famosos himnos. Uno canta tantas cosas, de verdad. Pero hay algo bíblicamente que nos trae a recuerdo justamente la tierra sobre el Jordán, la tierra prometida. Y no habla del cielo, habla justamente de lo que tenemos que pasar y vivirlo. Por eso es que el libro de Josué se conecta justamente con el libro de Efesios. Ambos describen un caminar espiritual de promesa, riqueza y victoria que son nuestros con Jesús, con Jesucristo. Esta a su vez muestra que la liberación de Egipto fue solamente
de preparación para el goce de Canaán. Nuestra vida cristiana es una preparación de Dios para que podamos llegar ¿a dónde? Hacia la vida eterna. Ellos tenían que llegar a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Nosotros estamos en el mismo proceso. En nuestra vida cristiana hemos sido sacados del pecado para que fuéramos introducidos en una vida abundante. Y ahí hay un recorrer de nosotros. Hay una decisión que tomar. Una decisión en la cual o dejamos el pecado, dejamos el viejo hombre y entramos a una vida abundante con Jesucristo. El desierto nunca es el destino permanente de Dios para nosotros. Somos nosotros los que nos introducimos en el desierto. Así como una generación entera de Israel murió en el desierto, de igual modo, muchos cristianos mueren en la aridez del desierto, de la experiencia espiritual, nunca caminando en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Y estamos en una lucha, estamos en un desierto de verdad, en una aridez, pero es la experiencia espiritual que usted tiene. Usted asiste a una iglesia, usted escucha una palabra, usted escucha esta palabra, pero todo depende de usted, de cómo quiere caminar. Este tiempo que estamos viviendo en estos momentos es un caminar en el desierto. Dios va a probar nuestra plenitud espiritual. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos escuchado en tantos sermones? ¿Qué hemos puesto en práctica? Y el libro de Josué habla justamente del líder Josué y hace una comparación con Jesucristo. ¿Sí? Lo que sea que Israel recibió en la tierra prometida, ellos lo recibieron por mano de Josué. Lo que sea que nosotros tenemos que recibir hacia la vida eterna es a través de Jesucristo. Por eso es que Dios comisiona el trabajo de Josué. Dice Josué capítulo 1, versículo 1, Moisés está muerto y Dios le habla a Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿qué había pasado? ¿Qué tenía que pasar? Porque Moisés había muerto. Moisés no podía guiar el pueblo de Israel a la tierra de la promesa y el descanso. Y ustedes saben toda la historia de Moisés. ¿Por qué no entró? ¿Por qué se le encarga a Josué? ¿Y por qué Jehová habla a Josué? ¿Qué es lo más importante? Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿sí? Y ahí nos encontramos. Jehová habló a Josué. Josué, quien no era un hombre joven en ese tiempo, había pasado toda su carrera, su vida previamente como el asistente de Moisés. Ahora descubre que es su tiempo de guiar, pero solo hasta que Dios lo preparó. ¿Sabe que Dios lo prepara a usted para que sea un servidor en la iglesia donde quiera que esté? Para que usted sirva, para que usted reciba un ejemplo y sirva como Moisés. Josué fue preparado a través del servicio fiel en cosas pequeñas al ser asistente de Moisés. Usted está siendo preparado, ¿sabe qué? Para un servicio divino también. Y es conocido aquí, hombres y mujeres que son preparados en la iglesia a través de fidelidad en cosas pequeñas. ¿Cómo podemos ver que usted camina en plenitud? ¿Cómo usted se puede dar cuenta qué es lo que está haciendo y está dejando de hacer? Y versículos 2 y 3 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y recalca justamente la palabra, yo os he entregado. ¿Qué es lo que le ha entregado o le entregó Dios a Josué? ¿Qué es lo que Dios quiere entregarte a tu vida? ¿Qué es lo que necesitas para tu vida? Porque mientras no lo busques, no hay un caminar, no hay una fidelidad delante de Dios. Esa será la respuesta para tu vida. Jesús va delante de nosotros. Y vamos a tener todo lo de Dios si lo tenemos a Jesús.
Por eso es que tanto repetimos que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. Pero ¿estás en Cristo Jesús? Es la pregunta. Dice ese versículo también, yo os he entregado a vuestro pie. Toda la tierra le había sido entregada, pero solo podían poseer aquella que habían reclamado. ¿Sí? Los que ellos tomaron debió ser peleado contra una oposición determinada. Usted tiene que pelear la buena batalla de la fe. Usted tiene que pelear el caminar en Cristo, porque vas a encontrar muchos tropiezos, vas a encontrar muchos gigantes, vas a encontrar gente que pelea por todo. Y a veces queremos que Dios haga todo. El pueblo de Israel ciertamente quería haber pedido a Dios simplemente que eliminara a todos sus enemigos, aún solo con el pensamiento. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es caminar. Lo correcto es andar, pasar los obstáculos, salvar los obstáculos. Porque es la única manera que usted crezca en el Señor. Para usted ser testimonio de los otros, en su iglesia, afuera, en su casa, donde quiera que vaya, va a ser a través de la obediencia, va a ser a través de su caminar, cómo usted salta obstáculos. Por eso es que es tan importante, ¿sí? Israel se unió en un compañerismo. ¿Sabe para qué? Para que Dios haga su voluntad y la voluntad de Dios sea cumplida. ¿Por qué estamos como iglesia? Porque tenemos que tener un compañerismo los unos a los otros. Tomar la tierra prometida requería mucho esfuerzo. Caminar en el Señor requiere de mucho esfuerzo. Requiere de mucha firmeza. Requiere de poner bien los pies donde pisemos y donde vamos. ¿Dónde quieres avanzar y dónde tienes que retroceder? ¿Dónde vas a entrar? La palabra de Dios nos habla que la promesa es una victoria asegurada. ¿Por qué Josué fue llamado por Dios? ¿Por qué Dios te está llamando a ti? Que estés en la iglesia, que sirvas, que hagas algo útil espiritualmente. Pero muchos de nosotros vivimos una vida tan alegre espiritual que por eso es consecuencia de muchas cosas que no entendemos. La obediencia. Josué obedeció a Dios. Moisés obedeció a Dios. Y el resultado de todo eso es la presencia de ellos en el cielo con Dios. Versículos 4 y 5 de Josué 1 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios comienza a hablarnos y a decirnos que tenemos que pasar por el desierto. Y que hay un territorio, un camino largo que tenemos que recorrer. Desde el desierto hasta el gran río Éufrates, decía. El territorio preciso de la tierra es descrito. No es un castillo de arena que viene el agua y se la lleva y todo lo derrumbe. Por eso es que Dios siempre está delimitando territorio. ¿Dónde tú vas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu prioridad? Porque Dios te está prometiendo y estaré contigo. Pero nosotros no estamos a veces con Dios. La iglesia camina para un lado. Usted recibe una palabra y usted se va para un lado y se va para otro lado. Entonces viene el desierto, usted entra en el desierto. ¿Cuáles son los desiertos? Ahorita la pandemia de la salud. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Por qué tanta queja? El pueblo de Israel se quejó de todo. Y tenía que ir entendiendo a través de lo que Dios le fue poniendo y le fue haciendo ver y entender que Dios estaría con él. Aún en medio del desierto Dios está con nosotros. Y dice, no te dejaré ni te desampararé. Y esto es suficiente para cualquier hombre o mujer que busca hacer la voluntad de Dios. Y usted dice, ¿y qué me pasa a mí? ¿Y por qué me pasa esto? Porque Dios me está diciendo que no te dejaré, tú lo dejas. Mientras Dios está diciendo, no te desampararé, usted por aquí y por allá.
hay condiciones de la promesa de Dios, de la victoria de Dios. Y por eso el versículo 6 al 9 habla, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y ahí Dios le está hablando a Josué, como te habla a ti, me habla a mí, le habla a la iglesia y a todos los que están encaminados a recibir esa salvación también. Y dice a continuación, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo usted es prosperado? ¿Cuándo no le faltan las cosas? Es justamente cuando no se anda apartando de las cosas de Dios. Te apartas de la iglesia, te apartas del tiempo de oración, te apartas de los cultos, te apartas de los demás. Y entonces Dios quiere prosperarte. Y muchos terminan en ruina material y espiritual. Dice la palabra aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y usted tiene una lectura esta semana. Y estamos en el libro de Josué. Hemos leído el capítulo 1 al 7 y vamos del 8 al 14. Pero no hay tiempo. ¿Para qué leer la palabra? O ya lo leí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, le dice a Josué, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si hay una necesidad, hay necesidad de medicina, hay necesidad de ambulancia, hay necesidad de oxígeno y tantas cosas hay necesidad. Pero todo depende de nosotros. Medita en la palabra. Guarda la palabra. Haz conforme a lo que está escrito. Pedid y se os dará. Clama a mí, yo te responderé. Y dice, esfuérzate pues. Porque nos esforzamos para todas las cosas del mundo. Ahí tenemos una salida para acá, para allá y para todos lados. Y hay que decirte, porque lo que estamos viviendo, sí, proviene de Dios. Para usted, para mí y para los inconversos. ¿Qué le espera a ellos? ¿Qué te espera a ti? ¿Cuál es tu punto de partida en el Señor y tu punto de terminar en el Señor? ¿Y dónde vas a terminar? Josué es llamado a la atención y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Josué es llamado a ser valiente en Dios. Esto expresaba, ¿sabe qué? La debilidad de Josué. Usted y yo tenemos debilidades, pero había una necesidad de cumplir el mandato de Dios, porque incluso un gran líder como Josué necesitaba ánimo. ¿Usted necesita ánimo? Yo también. Por eso es que en la mañana, en ese programa, una oración necesaria, diría yo. Acordado de vuestros pastores, dice. Pues. La gente que te preside, pues. La gente que te está llamando, que está preocupada, aunque a algunos no les gusta. Algunos se desaniman. Mire que Dios mismo viene y habla con Josué. Y Dios hablará a través de los siervos, que somos nosotros. ¿Para qué? Para levantarte el ánimo. Esta valentía no sería en Josué mismo, sino en Dios. Dios es el que te da el ánimo. Dios es el que te levanta a través de la palabra. Podemos estar llenos de confianza nosotros mismos, que nos llevará a la ruina. Sin embargo, deberíamos estar llenos de una confianza genuina en Dios, en las cosas de Dios. No, ahorita ya me va bien, entonces la gente se desaparece de la iglesia cuando le va bien. Se enferman y caen en toda esta crisis y ahí buscan las iglesias. Hay algunos que andan buscando yo no sé qué tipo de pastor, qué tipo de... Bueno, son cosas personales. Dice la palabra conforme a toda la ley. Hay que cuidar la palabra. Josué debió tener mucho cuidado de guardar la ley, la palabra de Dios. Y el compromiso de Josué a la palabra de Dios eran los pilares para su éxito. Escuchaba la voz de Dios. Usted necesita escuchar la voz de Dios y hablar con Dios. Josué no solo necesitaba leer la palabra de Dios,
Josué necesitaba ponerla en sus labios y hablar de la palabra. El 70% de los cristianos no hablan de la palabra a otros, solo quieren recibirla. Y dice Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando compartes la palabra. La palabra de Dios es vivida, es una garantía de éxito del cristiano. No promete una vida sin problemas, pero asegura que es una vida capaz de lidiar con cualquier problema, cualquier cosa, porque tiene la ventaja completa de la presencia de Dios y su promesa. Porque la palabra es viva. Tú la declaras y algo va a pasar. Usted declara una maldición, un insulto, algo va a pasar. Usted declara una queja, algo va a pasar. El éxito cristiano no se mide por las cosas del mundo. Dice que nosotros y todos somos contados como ovejas al matadero. Pero dice Romanos 8:28 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí está Pablo. Pablo nos da un ejemplo. Estoy hablando en esta oración de las 6:30 de la mañana justamente de Pablo. Porque Pablo menciona todas las cosas y los casos y todas las palabras necesarias para que podamos avivar un poco el fuego. 5:30 de la mañana. Me quedé dormido. Me quedé dormida. Y eso es algo que Dios tiene un llamado de atención para ti. Para mí, yo soy el portador de esa palabra por 15, 20 minutos. No me puedo quedar dormido. Para llegar a las 5:30 me despierto 4 de la mañana. Estoy hora y media antes. Estoy intranquilo porque sé que tengo que cumplir al Señor. Usted está tranquilo o tranquila durmiendo. Y qué bueno, que descanse y repose en paz. Es bueno. Tampoco que sea un sufrimiento, porque las cosas tenemos que hacerlas de corazón delante de Dios. Dice la palabra, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El último aliento que se repite en Josué nos recuerda que el éxito de Josué no dependía solamente de su habilidad de guardar la palabra de Dios. Dependía aún más de la presencia de Dios con él. Usted tiene que buscar la presencia de Dios. Y usted dice, pero ¿a dónde está esa presencia de Dios? Está en la Fibeca, en la Farmacia, en la Sanasana, en la Cruz Azul. ¿Dónde está? En la palabra, en el cumplimiento de la palabra. Por eso es que Dios nos prepara. Preparó a Josué, ¿sabe para qué? Para cruzar el Jordán. Y le indicó cosas y preparativos. Si usted quiere saber las cosas de Dios y cómo anda su vida, no va a ir a un médico general. No va a ir a otro médico y otro médico. No le digo que no lo haga, pero vaya a la Biblia. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Qué le dijo que preparada? Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Sí? Y ahí está hablando Dios. Le dice, bueno, tú tienes que hacer esto. Nosotros le decimos, bueno, usted tiene que hacer esto. Trate de estar en los cultos de oración. Trate de estar en los cultos dominicales. Y yo le digo, si usted puede, 5:30 le esperamos. Una oración inesperada. ¿Necesitas una oración? Sí, para que comiences el nuevo día. ¿Por qué dentro de 3 días? ¿Qué pasó al tercer día? Jesucristo, ¿qué pasó? Resucitó. Porque le dijo Dios a Josué que se preparara dentro de 3 días. ¿Y qué le dijo? Preparaos comida. ¿Sí? ¿Cuál es tu comida? Es la comida espiritual. Es la palabra de Dios. 5 minutos, 3 minutos leer un capítulo de la Biblia. No hay tiempo. ¿Y sabe qué Dios le dice a Josué? Mira, ahora quiero que ayudes. Dios le habló a Josué por las otras tribus, Rubenitas, Gaditas y la media tribu de Manasés, ¿sí? Porque estaban distribuidos en 12 tribus.
Y dice la palabra, versículo 12 al 15, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado de Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios le da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Si alguien no está en Cristo, y si alguien conoce que se ha desviado, que se ha apartado, ¿qué es lo que le mandó Dios a Josué a hacer? Que ayudara a sus hermanos. Hay que ayudar a otros a cruzar este desierto que estamos viviendo. Tenemos que ayudar a cruzar la tierra prometida. Porque dice que muchos de nosotros somos, y Dios nos ha preparado para ser valientes y fuertes. Y pasaremos armados, le decía a través de la palabra a Josué. Y pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¿Cuál es la armadura nuestra? Y anteanoche yo hablaba un poco de la armadura, ¿sí? ¿Por qué Dios te da esa armadura a ti en tu vida? Para que pases el desierto, para que cubra tu cabeza, tu cuerpo, tus pies. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada uno es un miembro que tiene una necesidad, y esa es la necesidad del cuerpo. Porque cuando uno está así, los demás deben condolarse, dice. Nunca deberemos de rehusarnos a ayudar a un hermano en necesidad, debido a que nuestro propio estado está establecido, ¿sí? Cuando se pasa un WhatsApp pidiendo ayuda, de 150 a 165 responde 1 o 2. Y es preocupante. En este tiempo de necesidad y de tantas cosas que están ocurriendo, deberíamos ser los primeros como iglesia. ¿Cómo ayudar? ¿A quién ayudar? ¿Cómo llamar? Una llamada. Porque usted está preocupado por las cosas materiales. Y si le vuelvo a retirar, ninguna se va a llevar. Y quedarán ahí. El rato que Dios nos llame, y se lo he dicho a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas, el rato que Dios nos llame, de nada nos va a servir eso. De nada. Todo va a quedar ahí. Por eso es que algo que espera Dios, lo que Josué les preguntó a todos, y todas las tribus les prometen lealtad a Josué. Usted necesita una lealtad con Dios, una lealtad con su iglesia, una lealtad con sus pastores, en cualquier iglesia que esté, donde quiera que esté, donde quiera que fue o está ahora. Y dice el versículo 16 al 18, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Yo miro este pasaje y digo, la gente lo que más tiene es desobediencia. ¿Qué obediencia? La gente no quiere hacer justamente lo que les mandan. Y dice ahí, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? ¿Qué palabra de verdad? ¿Qué palabra? ¿Vas a obedecer? ¿Obedeces a la iglesia? ¿Obedeces a la palabra de Dios? Hay algunos que dicen, bueno, pastor, yo obedezco. Yo obedezco a Dios, no a usted. Y le han dicho a muchos pastores, no a mí. Estoy incluido en eso. Y yo le digo, está bien. Lea bien la Biblia nomás. Lea bien la Biblia. Someteos los unos a los otros, dice. Y por eso Dios puso a Josué, a Moisés, y ha puesto a los pastores en cada iglesia.
para que cada pastor tenga su redil y las ovejitas no anden saltando como chivo y como cabritas por ahí. Y andan de aquí para allá y quieren pues regresar. Regresan cuando el lobo ya les ha despedazado. Regresan con enfermedades y todo lo demás. ¿Saben por qué? Porque no queremos escuchar. No queremos obedecer. ¿Sí? Aquí vemos a un Israel unido, que fue lo esencial para cumplir el llamado de Dios y la promesa para ellos. Cuando cruzaron el Jordán, se encontraron con Jericó, pues tremenda muralla. Y ahora Josué, ¿y qué hacemos, Josué? Cuando la iglesia está en una confrontación espiritual y en cosas que tenemos que enfrentar, el pastor queda solo. Los demás miran para todos lados. Y lo digo por todas las iglesias. No lo digo por nuestra iglesia, porque hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias que se cerrarán, otras ya no están, no tienen su edificio, no tienen el pastor ya muerto. Y han pasado muchas cosas, pero una iglesia unida, como el pueblo de Israel, aún dentro de todas sus desobediencias, estas cosas, Dios lo llegó a un punto que a través de Josué unió al pueblo. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedecemos a ti. Y ese es el deseo del pueblo de Dios, de recibir a Josué como el líder. Debe ser el deseo en tu vida, en tu corazón, a quién vas a seguir. Y yo sé que muchos somos medios religiosos, yo voy a seguir a Cristo. Sí, pero seguir a Cristo es seguir todo lo que está escrito. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Porque Dios sabía lo que tenía que pasar. A Moisés le hicieron la vida de cuadrito y a Josué también. Por eso es que esa generación murió en el desierto. Hoy estamos viviendo un desierto. ¿Sabe qué es un desierto? De mortandad. Mucha gente desobediente, mundana y cristiana, están desobedeciendo la palabra de Dios. Y qué duro es decirlo, pero es mejor decirlo que llevarnos o llevarme algo sin decirle a ustedes como pueblo de Dios, porque ustedes necesitan de la palabra de Dios. Usted necesita una confirmación de la palabra. Dios nos ama, sí, es cierto. Dios nos ama, pero tienes que pasar este desierto. De la mano de Dios, sí. De la mano de Josué, sí. De la mano de tu iglesia. Quizás de la mano de tu pastor, de tu líder, de la sierva de Dios. Pero ahí tenemos que ir y seguir cada día. Moisés murió y vino Josué. Nunca nada queda vacío. El uno sucede al otro. No se olviden de eso. Nadie sabemos cuándo vamos a morir, pero sí sabemos que va a ocurrir. Y quiero que lo piense por su casa, por su familia, por sus hijos. Quiero que cierre sus ojos para orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor. Cómo cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida, Señor. El desierto que estamos viviendo, Señor, tú has provisto que esto ocurra. Y has provisto justamente porque así te place a ti, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu presencia esté con nosotros, donde quiera que vayamos. Señor, y el día de mañana, a las 5 de la mañana que termina este pequeño confinamiento, Señor, ayúdanos a caminar y a hacer las cosas correctas delante de ti, Señor. Y tenemos de lunes hasta el jueves, el viernes estamos de nuevo en el desierto. Y ahí desesperados, porque estos confinamientos desesperan, intranquilizan y sufrimos muchas cosas emocionales y aún espirituales. Y podemos gritar, ¿dónde está Dios? Señor, ¿por qué no me ayudas? Y Dios te va a decir, vengo hablándote hace tanto tiempo,
vengo diciéndote lo que tienes que hacer. Te he mandado al pastor a buscarte. Le he dicho que te llame. Le he dicho que te tome de la mano. Pero ¿qué has hecho? ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Escuchaste esta palabra hoy? ¿La has escuchado? Dios te ama. Dios me ama. Dios te ama. Dios nos ama. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y por este bendito tiempo que tú has permitido en este domingo. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Y esta noche tenemos a las 8 en punto el tema del aposento alto. Vamos a participar como iglesia. Vamos a estar ahí y algunos hermanos vamos a compartir con 5 o 6 hermanos la palabra, la oración, reflexión, la alabanza. Espero que usted se conecte. Ahí usted tiene el aposento alto y le mandaremos justamente el link, aunque algunos ya los tienen grabados por ahí, pero ahí van a estar. Y el Zoom para aquellos que van a participar en el espacio de dirigir todo este tiempo. Mire qué bendición. La obediencia trae un resultado. Y hemos sido llamados y nos ha tocado. La misericordia de Dios está con nuestra iglesia y contigo que perteneces a la iglesia de la cosecha. Pero tienes que saberlo. Tienes que saber de qué casa eres, de qué pueblo es al que perteneces. Y les mandaremos los anuncios en breve a través del WhatsApp a toda la iglesia en cuanto a la lectura bíblica, a los cumpleaños, a las actividades que vamos a tener esta semana y también cómo dirigir los diezmos y las ofrendas que siempre hacíamos al final. Así que Dios los guarde, que Dios les bendiga y estaremos con ustedes en este nuevo comenzar. Nos veremos esta noche, 8 en punto.